Lal. Lal, ¿vos lo conocés, Silvana? No. Por lo que me contó una de las chicas que trabajaba en micro, Sí. Era para aguas inyectables, pero se le hacía aguas potables en donde estoy trabajando yo. A ver. No es para y detectar. nada, Dice sí, ensayo del lisado de amebocitos del Lilmulus. ¿Puede ese, ser? ¿Y ese sí, sí, para sí. qué? ¿Para ver Es un enterotoxinas, método, no será? sí, es un método in vitro, ¿me escuchan? Que detecta con alta sensibilidad la presencia de endotoxinas Claro, bacterianas. pero eso, endotoxinas, sí, eso es para inyectables. Eso es para otra calidad de agua, Alejandro. Sí, Porque el vos tema es que necesitas se la lo ausencia de hacían. endotoxinas por un tema de que son restos de microorganismos. O sea, vos podés tener un agua potable que tenga restos de microorganismos. Pero no es Claro. no sirve para inyectar. Ah, no, o sea, la chica esta de microbiología me contó que era para aguas inyectables, pero que se le hacía a las aguas, eh, a varios puntos de muestreo de aguas que tenemos en la empresa. Claro, pero porque vos Pero necesitas una calidad de agua especial para la elaboración. No sé qué hace la empresa. citostáticos. Bueno, Ah, justo. por eso, claro. Claro, necesitas una calidad de agua superior a la de potable. Sí. Por eso necesitas un control más riguroso. Controlar endotoxinas es algo muy, muy específico. Y sobre todo para la parte farmacéutica, sí. Y más para citostáticos, que la Claro, gente termina siendo se terminan inmunosuprimiendo y puede llegar a ser más que claro, peligroso. claro, claro. Sí, lo que me llamaba la atención es que se hacía puntos de agua que, ¿cómo es esto? No, hay creo que 2 puntos que son de aguas potables, o sea, que van a todo lo que alimenta las duchas, baños y esas cosas. Es como que, pero Sí, bueno, es después hay, llamativo. hay varios puntos que sí son por ahí puntos de agua que son más específicos de la parte de la planta, pero hay Claro. 2 puntos que que van para los baños. Entonces es como que Sí, es es raro. raro. Sí, 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 Por sí, sí. eso quería preguntar Sí, sí, si sí. sabían o no. Y no, 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 no. No. ¿Será por el lavado de manos? Será para Todo el mantener la higiene del personal. personal. Y Pero se sí. supone que ustedes cuando entran a las cabinas y todos deben tener algún lavado especial para ese tipo de material, ¿no? Sí, se supone que cuando entras a lo que es el área roja de producción, se hace un trajeado especial Claro, y todo, máscara, tiene todo un protocolo atrás, claro. Por eso no pero es que debe bueno. ser el contacto de tu mano, obviamente. O sea que no es que. No entiendo por qué sería para el agua de baños y todo eso. No sé. Bueno, te dejamos para que lo averigües vos, ahora que Sí, sabés, sí, después nos ¿no? contás. Bueno, consulto y Dale, después sí, seguro. se Sí, lo sí. cuento la próxima. Sí, sí. Sí, estábamos por acá, ¿no? Sí. No, lo que les quería mostrar era que tenemos síntomas, bueno, gastrointestinales, pero, y bueno, respiratorios, y había uno que vi recién. Coronavirus. Pero no es ese coronavirus, No, me no, no, parece. no, no, estaba buscando. No, conjuntivitis. Eh, Ah, claro. no, que hay enfermedades que son externas, o sea, que pueden tener Ujú. otitis. Adenovirus, ahí está, mira. ¿Dónde está? No hay adenovirus. Ahí, arriba Adeno, de la. acá. Ahí. Acá, adeno. Sí, hay enfermedades que son de las mucosas, o sea, acá también, que son asociadas, por ejemplo, a los ojos o a los oídos, ¿sí? O mismo en la boca, o sea, pueden ser enfermedades por contacto de mucosas. Un poco era lo que les decía antes con el tema del uso del agua, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de agua potable?
Tenemos agua superficial asociada a ríos, ¿sí? Pueden ser lagos, pueden ser lagunas. ¿En qué se caracteriza? Bueno, tenemos un agua que habitualmente, si hablamos de ríos sobre todo, tiene alta cantidad de sólidos en suspensión y a su vez tiene o recibe en realidad el aporte de distintos tipos de escorrentías, ¿sí? El agua de lluvia pasa por un suelo, se escurre, digamos, hacia el agua superficial. O sea que tenemos posibilidad de tener diferentes fuentes de contaminaciones hacia el agua superficial que se tome como fuente de agua potable. ¿Sí? O sea, hay puntos de contaminación que pueden aparecer en un agua superficial muy fácilmente. Y se renuevan constantemente también. ¿Mm? Y después tenemos el agua subterránea. ¿Recuerdan cómo era la estructura? Esto ya, Nahuel, les había pasado este esquema en donde tenemos agua subterránea asociado a un acuífero no confinado o un acuífero confinado y que tenemos diferentes profundidades en donde podemos encontrar. Esta agua sufre un proceso natural de filtración. Tiene otra composición en la cual ya los sólidos en suspensión no los vamos a encontrar y lo más probable es que no tengamos tampoco microorganismos tal como podemos encontrar en agua superficial por el proceso de filtración. Sí puede haber algún microorganismo asociado a las capas de suelo que están en contacto, obviamente. Esta agua entonces no tiene alta cantidad de sólidos en suspensión, no tiene prácticamente sólidos en suspensión, y puede recibir contaminaciones por filtraciones de diferentes tipos. Puede ser filtración cloacales, filtraciones industriales, pero que van pasando a través del suelo hasta llegar al acuífero. ¿Sí? ¿Se filtra un acuífero otro? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, en el caso particular de lo que es la zona de la provincia de Buenos Aires, tenemos 12 acuíferos. ¿Sí? El acuífero Piampeano, que es el libre, que sería el que está sin confinar acá, y el acuífero Polches, que es en realidad semi-confinado, pero bueno, es el que tenemos en mayor profundidad. Bueno, este esquemita lo que nos está representando una perforación de 60 metros para asegurarnos llegar al acuífero Polches, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El pampeano en esta zona, bueno, en la mayor parte de la zona de la provincia de Buenos Aires, se encuentra altamente contaminado con diferentes tipos de cosas. Ya se puede ser por contaminantes de origen químico o bien por contaminantes de origen microbiológico. Entonces, dependiendo cuál es la fuente de agua, primero obviamente tenemos que hacer un análisis pertinente en cuanto a cuáles son las condiciones físico-químicas y microbiológicas del agua para habilitar o no un tratamiento de potabilización si así lo requiriera. ¿Entiende? Entonces, tenemos que primero aplicar un análisis físico-químico y microbiológico, ya sea en agua superficial o en agua subterráneo, para ver si cumple con los límites establecidos por el Código Alimentario para ser potable. Si no lo es, ¿qué método de potabilización tenemos que aplicar en cada caso? El agua superficial, el tratamiento de potabilización de un agua superficial es mucho más sencillo que el de un agua subterránea. ¿Por qué? Porque generalmente lo que trae un agua superficial es más fácilmente de eliminar. Tiene muchos sólidos en suspensión. En estos sólidos en suspensión están asociados la mayor parte de los microorganismos. Entonces ahí apuntamos ya a una eliminación de los sólidos en suspensión, con lo cual eliminamos la mayor parte de los microorganismos presentes. En un agua subterránea ya sufrió el proceso de filtración, con lo cual lo que quedó, que puede ser problemático para lo que es un agua potable, ya es más difícil de eliminar. Caso, por ejemplo, el arsénico, caso en los nitratos, ¿sí? Que son especies que son bastante difíciles de eliminar
por un tratamiento convencional de potabilización. ¿Mm? A ver, esto es una tablita en donde se ve que el efecto del tratamiento del agua en la aparición de ciertos brotes característicos de ciertos microorganismos, ¿sí? Esto es una tabla de Estados Unidos reportada por el Centro de Control de Enfermedades en este periodo de tiempo. Pero lo interesante acá es que por el uso recreacional en aguas sin tratar o en aguas tratadas, cambian los tipos de brotes de microorganismos que aparecen causando enfermedades, infecciones particularmente. En el caso de agua de consumo, si es subterránea o es superficial, también cambia el tipo de organismo o de agente infeccioso que puede aparecer. De acuerdo a eso, es que uno puede planificar qué tipo de tratamiento se va a implementar en un agua. Algo que quería destacar de esta tabla, por ejemplo, acá aparece Pseudomonas como microorganismo o agente infeccioso en aguas tratadas de uso recreacional. Pseudomonas es un microorganismo que entra dentro de la categoría de patógenos oportunistas. ¿Sí? No es un patógeno propiamente dicho. ¿Qué quiere decir? Que aparece en aguas que tienen una aplicación recreacional. ¿Por qué? Porque es de hábitat acuático, ¿sí? Muchas veces pueden aparecer otitis, pueden aparecer conjuntivitis ocasionadas por bacterias de género Pseudomonas, ¿sí? Perdón. Pero ven, por ejemplo, la salmonela, ¿sí? No tenemos casos por uso recreacional, pero sí tenemos casos por agua subterránea. ¿Qué quiere decir eso? Que habitualmente la fuente de entrada o la vía de entrada de la salmonela es por contaminación cloacal en un agua subterránea. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Sigo. ¿Cuál es el tratamiento que se realiza? Voy a poner acá. En un agua superficial. Bueno, yo les decía, el tratamiento que se realiza sobre un agua superficial es mucho más sencillo, ya que con los primeros pasos de eliminación de los sólidos en suspensión se elimina gran parte de los componentes peligrosos que puede tener esta agua desde el punto de vista de la potabilidad. Este proceso de potabilización es más o menos universal, es lo que se utiliza en AISA actualmente, y les recalco que es la potabilización, no confundan. Potabilización. Tengo agua de río como fuente inicial y después lo que busco finalmente es agua de consumo, agua potable. ¿Claro? Bien. El primer paso es una filtración a través de filtros o una tamización a través de una filtración a través de poros mayores, ¿sí? Se eliminan las partículas de mayor tamaño y se produce una sedimentación de aquellos sólidos que sean sedimentables, ¿sí? Entonces se recoge el sobrenadante luego de una sedimentación inicial y previa pasada por una filtración, ya les digo, de partículas que sean grandes. Tenemos un profe que no sabe explicar, literalmente. Perdón. Y luego ese sobrenadante que contiene una gran cantidad de sólidos en suspensión que no son sedimentables en este primer paso, se pasan a otra etapa en donde se le agregan
sales de aluminio 3 o algún polielectrolito, alguna componente, ¿qué es lo que hace? Que estos sólidos en suspensión se asocien entre sí, produciendo partículas de mayor tamaño, y al producirse partículas de mayor tamaño, se logran sedimentar. Entonces ese proceso se llama coagulación, en donde se le agrega algún agente coagulante, en el caso de sales de aluminio 3, son alumbres, sulfatos mixtos de aluminio, en el cual, ¿qué pasa con eso? Por una cuestión de asociación de cargas, se aumentan los tamaños de las partículas. ¿Por qué? Porque se aglomeran estos sólidos que no son sedimentables, se forman partículas más grandes y se produce la floculación. ¿Sí? O sea, se sedimentan los sólidos en suspensión por el agregado del agente floculante. ¿Se entendió? ¿Sí? Sulfato de cobre, se puede hacer una floculación en la pileta. ¿El sulfato de cobre? No, el sulfato de cobre tiene efecto algicida. Lo que se usa la pileta para flocular, no estoy tan Que segura del sulfato de sería cobre. mucho lo que tenés que agregar, me Sí, parece, ¿no? sí. Lo que pasa es que se aprovecha la propiedad que tiene el aluminio 3 de formar estos complejos, y entonces, como tienen cargas positivas, sirven de puente para juntar los sólidos estos en suspensión que tienen cargas superficiales negativas. Y no sé si con el sulfato de cobre podemos hacer el mismo efecto. El agente floculante que se usa para la pileta me parece que es otro. Pero bueno, eso queda para confirmar. Pero ¿se entendió lo que es la floculación y este paso? Porque es el más importante en realidad. ¿Por qué? Porque estamos eliminando los sólidos en suspensión, arrastrando especies inorgánicas que están asociadas a estas partículas. Especies orgánicas que también están asociadas o absorbidas a estas partículas, y gran cantidad de microorganismos. ¿Sí? Entonces, el 90% de los microorganismos ya se eliminan en este paso. ¿Mm? Bien. Paso posterior es la filtración, porque tenemos que sacarnos esos flóculos de encima, se filtran a través de, obviamente, filtro de poros más chiquitos. ¿Mm? Se recogen los filtrados y los líquidos filtrados sufren un proceso de desinfección para eliminar los microorganismos que no se eliminaron en el proceso de floculación. Entonces, este proceso de desinfección es fundamental para que después de que actúe el agente desinfectante, lleguemos a cumplir los requisitos del código alimentario. Este proceso de desinfección, cuando se termina, el agua se pasa a los tanques de almacenamiento y a la red de distribución. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí? Bueno, y acá está una fotito. Esta foto es del Broc, que está bien, acá dice Río Gallo, pero es muy semejante a la planta de AISA que está en Capital, atrás del aeroparque. ¿Sí? Es muy semejante. Tengan en cuenta que este proceso es de potabilización. No lo confundan. ¿Por qué? Porque cada vez que tomamos final se confunden. Potabilización, quiero tener agua potable, ¿sí? Con lo cual tenemos estos pasos y una planta de tratamiento que esquemáticamente está resumida acá, ¿sí? No confundan con tratamiento de fluentes, que es otra cosa diferente. ¿De acuerdo? Bien, a ver, sigamos.
Los métodos de desinfección son variados, ¿sí? Y eso depende mucho de las características del agua y obviamente de la población que va a requerir de esa agua y los recursos que hay para aplicar los distintos tipos de desinfección. Para desinfectar, o sea, para cumplir este paso de desinfección, tenemos diferentes métodos. Depende de qué tipo de agentes vamos a utilizar. Tenemos agentes físicos y agentes químicos. Los agentes físicos los podemos dar como ejemplo el calor o destilación del agua. El calor es un método de desinfección que es doméstico, es casero, o sea, uno hierve el agua 5 minutos y desinfecta el agua. No necesariamente estamos eliminando alguna especie química que pueda ser complicada. Sí, solamente nos aseguramos de esa manera eliminar los microorganismos. La destilación también es otro proceso que puede utilizarse en pequeños lugares y con pocos volúmenes de agua para tener disponibilidad de agua. Otro método físico son la aplicación de radiaciones, que pueden ser ultravioleta o radiaciones ionizantes de mayor energía. Otro método es la ósmosis inversa, que sirve para, sobre todo, desalinizar el agua, más allá de desinfectar. La ósmosis inversa es un proceso muy caro y es el paso a través de una membrana semipermeable y que justamente esa membrana semipermeable se tapa muy fácilmente cuando la carga microbiana es alta, con lo cual la ósmosis inversa se usa para pequeños volúmenes y para usos específicos de agua. Y los agentes químicos fundamentalmente está restringido a un grupo de agentes oxidantes, ¿sí? Que son desinfectantes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para seleccionar el desinfectante adecuado? Bueno, son varios factores que tenemos que tener en cuenta. Uno es el costo. O sea, tenemos que tener en cuenta qué volumen de agua tenemos que desinfectar y cuánto nos va a salir aplicar ese desinfectante a ese volumen de agua. Eso es importante. La eficiencia del poder desinfectante y el tiempo de contacto que se requiere para que ese desinfectante sea efectivo. O sea, son cosas que hay que tener en cuenta en ese paso fundamental que es la desinfección. El desinfectante que vamos a aplicar tiene efecto residual, o sea, el agua tiene un remanente que hace que no pueda sufrir una recontaminación en la red de distribución. Eso también hay que tener en cuenta. O sea que si esa agua después de desinfectada va a un tanque de almacenamiento y eso va a una red de distribución, si hay un efecto residual por parte del desinfectante, nos asegura que el agua siga sin contaminarse con nueva carga microbiana en esa red de distribución. Cosa que si no tiene efecto residual, ya el agua puede sufrir una contaminación posterior a ese proceso de desinfección. Y por otro lado, hay algunos desinfectantes que, como consecuencia de su aplicación, generan productos secundarios que son indeseables dadas la toxicidad que presentan. Entonces, aplicamos un desinfectante, nos sacamos de encima los microorganismos, pero generamos productos que pueden ser altamente tóxicos. Entonces hay que tener cuidado y ver qué es lo que pasa con la aplicación del desinfectante en sí. ¿De acuerdo hasta acá? Sí. Bueno, por ejemplo, una de las radiaciones que pueden utilizarse como agentes desinfectantes es la radiación ultravioleta, que en particular con una longitud de onda que llamamos germicida, que tiene un rango entre 220 y 300 nanómetros. O sea que la radiación ultravioleta germicida, que tiene poder desinfectante, tiene que aplicarse en este rango de longitudes de onda. O sea, tiene que seleccionarse la radiación a estas longitudes de onda. En particular, a 254 nanómetros es la específica, ya que es la que tiene como blanco
el ADN. ¿Por qué? Porque genera los dímeros de timina, ¿sí? O sea que ejerce su poder mutagénico y que al generar muchas mutaciones a lo largo del DNA genera mutaciones letales, ¿sí? O sea, genera la muerte de los microorganismos. ¿Está bien? Lo mismo pasa cuando tenemos virus que tienen RNA como ácido nucleico, porque estos dímeros de timina no van a estar porque la timina no está, pero sí forma el mismo efecto con el uracilo. ¿Recuerdan el uracilo, no? Que es el reemplazante de timina en el ARN. ¿Sí? Sí, todos me dicen sí rápido. Bien. Entonces, el blanco son los ácidos nucleicos de la radiación ultravioleta. ¿Qué contras tiene la radiación ultravioleta? Bueno, tiene corto alcance, ¿sí? La radiación ultravioleta tiene un alcance de hasta 1 metro para ejercer ese efecto sobre el DNA. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo es el sistema en donde se implementa este tipo de desinfección. O sea, tenemos que asegurarnos que la luz, la radiación germicida llegue a todos los puntos, que no haya sombra y que tenga una distancia menor de 1 metro de alcance, para asegurar esta acción mutagénica que les decía. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay un esquema de un sistema de desinfección por radiación ultravioleta. O sea, es un tanque, ya les digo, con los diámetros del tanque establecidos para darle alcance de la radiación, y en el medio tiene el tubo generador de radiación ultravioleta. Acá tienen las fotos, ¿sí? Que ven que es un tanque que tiene una altura no mayor de 1 metro, que eso es importante. Bueno, y la corriente de agua pasa alrededor del tubo generador de radiación. Entonces, ¿es efectiva? Sí. Si se cumple estos requisitos, o sea, que el alcance llegue, o sea, que se cumpla el alcance de la radiación a cada punto del agua que está pasando. ¿Es barato? Sí, es un sistema barato. Pero, ¿qué pasa? Cuando el agua sale, la radiación no tiene efecto residual. O sea que puede ser que si esta agua entra en contacto con un tanque de almacenamiento que no está cuidado desde el punto de vista higiénico, se puede recontaminar. ¿No es peligroso? No, no es peligroso, Iván. No, no. Obviamente que son sistemas de desinfección que están muy bien diseñados, ¿sí? Para que el agua pase, en el centro está la lámpara germicida y la operación es fácil. Además, calculen que, ven acá que tiene vidrio alrededor, el vidrio absorbe la radiación ultravioleta, con lo cual no reviste peligrosidad para lo que es el entorno. Esa desinfección no es lo mismo que una esterilización. No, no, no. Desinfección es eliminar la mayor parte de los microorganismos y apunta a la eliminación de patógenos, ¿sí? O sea, cuando uno busca un desinfectante, lo que busca es la eliminación del potencial patogénico que tiene una, ¿cómo se llama? Una muestra de agua o lo que sea. ¿Sí? No busca la esterilización. Nunca vamos a tener un agua libre de microorganismos. Siempre va a tener algo. Pero sí nos aseguramos con la desinfección la eliminación de patógenos. Tiempo de permanencia depende de la potencia de la lámpara. ¿Sí? O sea que todo depende de la, ya les digo, de la potencia de la lámpara que tiene. Pero son unos minutos que se le da para la eliminación. Dentro de la tabla de patógenos que vimos, cada uno tiene diferente resistencia a la luz ultravioleta. Entonces hay que estudiar de todos los patógenos que vimos, que obviamente está publicado porque hay bibliografía al respecto, cuáles son las curvas de supervivencia de todos los microorganismos que vimos en la lista. Y de acuerdo a eso se toma un tiempo de permanencia que cubra a todos. No, porque o sea, la distancia de alcance no se puede porque es
el grado de penetración que tiene la radiación ultravioleta. Cuanto más alejado está de la fuente, penetra menos. Entonces, la única seguridad que hay para que genere este efecto mutagénico es que está a menos de 1 metro de distancia. Sí se pueden poner sistemas de lámparas más distribuidos en los tanques. Eso sí, se puede poner en diferentes lugares para aumentar el volumen de agua o la distancia o el volumen del tanque. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, esto estamos. Vamos a los agentes químicos. Bueno, cloro gaseoso, hipoclorito, ya sea de sodio o de calcio, entran dentro de una misma familia, ¿sí? Obviamente que son oxidantes, eso les queda claro. El cloro en agua genera ácido hipocloroso más cloruro más hidronio, ¿sí? O sea, hay una reacción de ¿qué tipo de reacción es esta? Dismuta, exacto, una dismutación, ¿sí? Entonces tenemos el cloro, sí es redox, pero en particular el cloro que está en estado de oxidación 0 pasa a estado de oxidación más 1, bien, y menos 1, ¿sí? Oxidación, reducción del mismo especie inicial, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de dismutación, ¿sí? ¿Está? El hipoclorito, el ácido hipocloroso en agua es un ácido débil, tiene un comportamiento como ácido débil. Entonces, tenemos una disociación al anión hipoclorito. Entonces, si nosotros colocamos cloro en agua, se genera ácido hipocloroso que se disocia parcialmente en hipoclorito. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué está marcado el ácido hipocloroso? Porque el agente oxidante y el agente que penetra a través de las membranas celulares es el ácido hipocloroso, ¿sí? Y oxida inespecíficamente cualquier molécula orgánica que encuentre, sea biológica o no biológica. Oxida todo, ¿sí? Pero este es el componente, digamos, mayoritariamente activo. Entonces, ácido hipocloroso, oxidante. Inespecífico, ya les digo, oxida cualquier molécula orgánica. Puede ser biológica o no. Hay muchas moléculas orgánicas que encontramos en el agua y también van a ser oxidadas, ¿sí? Cuando colocamos hipoclorito en agua, tenemos un comportamiento básico, ¿de acuerdo? Porque es una base débil que obviamente está en equilibrio con su ácido conjugado, que es el ácido hipocloroso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cloro gaseoso o hipocloritos es exactamente lo mismo, porque el compuesto activo es el ácido hipocloroso, que es el oxidante que vamos acá a tener en cuenta como agente desinfectante. ¿Sí? Cuando aplicamos cloro o hipocloritos, hay una oxidación de toda la materia orgánica, ¿sí? Ahora, si se coloca con un exceso, se oxida toda la materia orgánica y queda residual el agente oxidante, ¿sí? Y habitualmente se mide como cloro residual. O sea, que ya desde vamos, este agente desinfectante tiene un efecto residual. Va a quedar cloro activo presente en cierta proporción de acuerdo a cuánto pusimos en exceso. El código alimentario dice que el cloro residual no debe superar los 0,2 ppm, o sea, los 0,2 miligramos por litro. ¿Por qué? Y porque es tóxico, ¿sí? Se encuentra en mayor concentración. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando el cloro o el hipoclorito oxida material orgánico que está presente en el agua? Porque esa agua viene con una alta cantidad de material orgánico en su contenido. Bueno, además de eliminar los microorganismos, se forman productos indeseables de esa oxidación que terminan siendo clorometanos, fundamentalmente. Ejemplificando un clorometano es el cloroformo. Y habitualmente lo que se les denomina con la sigla THM, que son los trihalometanos.
¿sí? O sea, generalmente los vamos a encontrar como THM, a los clorometanos, o sea, estos compuestos indeseables producto de la oxidación por acción del cloro. Estos THMs son cancerígenos, o sea que a largo plazo pueden causar cáncer de hígado, cáncer de vejiga. Por eso es que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos fijó un límite para la presencia de estos trialometanos en forma residual de 80 microgramos por litro. Y el Código Alimentario tiene un límite de 100 microgramos por litro. ¿Sí? No se puede exceder de este límite porque ocasiona daños a los consumidores de estas aguas. ¿Mm? Entonces, ¿el cloro es muy efectivo como desinfectante? Sí. ¿Es barato? Sí. ¿Tiene efecto residual? Sí, porque el agua no se va a recontaminar en una red de distribución porque hay un efecto del cloro residual. ¿Es eficiente como germicida? Sí, pero tenemos la generación de productos indeseables y hay que medir estos productos en qué concentración quedan. Bueno, sí. Quedan 3 minutos, sigo. Si se corta, hacemos un intervalo de 15 minutos. Y retomamos 8:15. ¿Está bien? Aviso ahora por las dudas. Otro compuesto que se utiliza para la desinfección de aguas es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un gas que se disuelve en agua y en este rango de pH cercano a la neutralidad también dismuta en clorito y clorato. Esto es clorato y esto es clorito. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, dióxido de cloro. ¿Les suena ahora con todo esto de la pandemia? ¿El dióxido de cloro famoso? Sí, bien. Es un gas. Se disuelve en agua, dando clorato y clorito. En particular, cualquiera de estas dos especies son oxidantes potentes, pero son oxidantes potentes sobre todo de proteínas, ¿sí? O sea, tienen blancos más específicos dentro de lo que son los componentes biológicos. Por eso es que es bien específico y en realidad es mucho más eficiente que el cloro. Ahora, ¿qué pasa con esto? El clorito, que se forma como consecuencia de la reacción del dióxido de cloro con agua, tiene problemitas porque si su concentración es mayor que 50 miligramos por litro, puede producir una anemia hemolítica en los consumidores de esa agua, ¿sí? Y si es mayor que 100 miligramos por litro, se verificó que en ratas disminuye la movilidad de los espermatozoides, o sea que puede ser causa de esterilidad. Entonces, si bien fíjense que las concentraciones son altas comparadas con los productos derivados de la aplicación de cloro, hay que tener en cuenta la toxicidad del clorito como potencial agente desinfectante. El dióxido de cloro residual también existe, porque lo mismo, como es un oxidante, podemos poner en exceso para que quede un remanente y de esa manera asegurar la no contaminación posterior de esa agua. Y en este caso, el dióxido de cloro residual no debe superar un ppm, o sea, 1 miligramo por litro. Estamos en un límite un poquito superior a lo que es el cloro. ¿Sí? ¿Qué tiene esto? Bueno, el dióxido de cloro es caro. O sea, es muy eficiente como germicida. Ya les digo, tiene un blanco bastante puntual, es muy específico. Tiene un buen efecto residual con productos indeseables, pero que no son tan tóxicos como los trialometanos. ¿Sí? Pero lo que tiene de contra es que es caro. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Igual ya se nos va a cortar y nos queda un agente desinfectante. Sí, lo compro para ingerirlo, pero miren qué es lo que puede pasar, ¿no?